Volviendo a casa, encontré a mi hija pidiendo comida en la calle con las ropas sucias mientras cargaba a mi nieta de apenas 3 años en el regazo. El sol ya estaba bajando y las calles comenzaban a vaciarse. Yo había pasado el día entero entregando pedidos de costura en el centro de la ciudad. A mis 68 años, todavía me mantengo activa con mi pequeño negocio de arreglos y confección. No es mucho, pero me da para vivir con dignidad y ayudar a quien necesita. Siempre fui así, una mujer de trabajo, de manos ocupadas y corazón abierto. Mi esposo falleció hace 7 años y desde entonces aprendí a caminar sola, sin quejas, sin dramas. La vida sigue y yo sigo con ella. Iba caminando por la avenida principal cuando algo me hizo detenerme en seco. Del otro lado de la calle, sentada en la vereda sucia, había una mujer joven con ropas manchadas y el cabello despeinado. Cargaba en el regazo a una niña pequeña que lloraba bajito. La mujer tenía la cabeza agachada y extendía una mano tímida hacia los transeúntes que pasaban apurados, sin mirarla. Mi corazón dio un vuelco. Algo en esa imagen me resultó extrañamente familiar. Me acerqué despacio, cruzando la calle con cuidado, sintiendo que las piernas me pesaban más con cada paso. Cuando estuve a pocos metros, el mundo se detuvo. Reconocí esa cara, esos ojos, ese lunar en la mejilla izquierda. Era Tatiana, mi hija, mi única hija. La sangre se me heló en las venas. No podía creer lo que estaba viendo. Tatiana estaba ahí, sentada en el suelo como una indigente, sucia, con la ropa rota, sosteniendo a mi nieta Alicia en brazos. La niña tenía la carita llena de lágrimas y mugre, los piecitos descalzos, el vestidito rasgado. Me quedé paralizada por un instante, tratando de procesar la escena. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi hija, mi propia hija, había llegado a esto? Me acerqué más y ella levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Vi el terror en su rostro, la vergüenza profunda, el dolor que intentaba esconder. Tatiana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sucias. Me arrodillé frente a ella, sin importarme ensuciar mi falda. Tomé su rostro entre mis manos temblorosas y susurré su nombre. Tatiana. Mi niña. Mi hija. La pequeña que crié con tanto amor y sacrificio. La que siempre protegí de todo. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde estaba su vida? ¿Dónde estaba todo lo que yo le había dado? Alicia me miró con sus ojitos asustados y extendió sus bracitos hacia mí. La tomé en mis brazos y sentí su cuerpecito temblar. Estaba fría. Tenía hambre. Podía sentirlo. La apreté contra mi pecho mientras miraba a Tatiana, buscando respuestas en su rostro destruido. Mi voz salió quebrada cuando logré hablar. Le pregunté impactada qué había pasado. Le pregunté dónde estaba la casa que yo había comprado para ella. La casa que puse a su nombre hace 3 años, cuando nació Alicia. La casa por la que trabajé día y noche durante años, ahorrando cada dólar, sacrificando todo para darle estabilidad. Tatiana comenzó a sollozar. Su cuerpo entero se sacudía con cada llanto. Intentó hablar, pero las palabras salían entrecortadas, ahogadas por el dolor. Me dijo llorando que el marido y la suegra le quitaron todo, que Rodrigo y Lourdes se habían quedado con la casa, que la habían expulsado la noche anterior con Alicia en brazos, sin nada, sin dinero, sin documentos, que llevaban más de 24 horas en la calle, durmiendo en un banco de plaza, pidiendo comida a desconocidos. Mi cabeza daba vueltas. No podía ser real. La casa estaba a nombre de Tatiana. Yo misma me había asegurado de eso. Había pagado todo al contado, había firmado la escritura con ella. ¿Cómo podían haberle quitado lo que legalmente era suyo? La miré directamente a los ojos y le dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando de furia. Quédate tranquila. Yo voy a darles una lección a ellos. No sabía cómo todavía, pero lo iba a hacer. Nadie le hace esto a mi hija. Nadie le quita el techo a mi nieta. Y nadie se sale con la suya después de destrozar a mi familia. La ayudé a levantarse del suelo. Tatiana apenas podía sostenerse en pie. Estaba débil, agotada, rota por dentro y por fuera. Cargué a Alicia en un brazo y sostuve a mi hija con el otro. La gente pasaba a nuestro alrededor, algunos miraban con curiosidad, otros con desprecio, la mayoría simplemente seguía su camino sin detenerse.
Me sentí invisible en medio de esa multitud indiferente. Pero no importaba. Lo único que importaba era sacar a mi hija y mi nieta de ahí. Busqué dinero en mi bolso con manos temblorosas y paré un taxi. Le di la dirección de mi casa. Durante todo el trayecto, Tatiana lloró en silencio con la cabeza apoyada en mi hombro. Alicia se había quedado dormida de puro agotamiento en mis brazos. Su respiración era irregular, entrecortada, como si incluso dormida siguiera llorando por dentro. Cuando llegamos a mi pequeño departamento, las metí adentro rápidamente. No quería que los vecinos las vieran así. No por vergüenza, sino para protegerlas. Preparé agua tibia y las ayudé a bañarse. Le quité a Alicia esa ropa sucia y rota, y la envolví en una toalla limpia. La niña tenía marcas en los bracitos, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. Mi sangre hirvió al verlas. Tatiana también tenía moretones en los brazos y en las piernas. Señales de violencia que me partieron el alma. Las vestí con ropa limpia, les di comida caliente y las acosté en mi cama. Alicia se durmió inmediatamente, abrazada a su madre. Tatiana me miraba con ojos vacíos, perdidos, como si ya no quedara nada de la mujer que había sido. Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. Le dije que me contara todo con calma, que yo estaba ahí, que ya no tenía que tener miedo. Y entonces, con voz apenas audible, Tatiana comenzó a hablar. Me dijo que Rodrigo había cambiado después de que Alicia naciera, que se volvió controlador, agresivo, manipulador, que Lourdes, su suegra, vivía con ellos y controlaba todo en la casa, que entre los dos la fueron aislando poco a poco de todos, de sus amigas, de sus vecinos y de mí. Me confesó que hacía meses que Rodrigo no la dejaba visitarme, que le revisaba el teléfono constantemente, que le quitaba cualquier dinero que conseguía, que la humillaba delante de su madre, que Lourdes la trataba como si fuera una sirvienta en su propia casa, y que hace 2 semanas descubrió algo que la destruyó por completo. Rodrigo había falsificado su firma en unos documentos. Había transferido la propiedad de la casa a su nombre. Todo estaba planeado desde hacía tiempo. Ella no tenía idea hasta que fue demasiado tarde. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi hija había sido víctima de un robo, de un abuso sistemático, de una traición calculada. Y yo no me había dado cuenta. No había visto las señales. No había estado ahí para protegerla cuando más me necesitaba. La culpa me atravesó como un cuchillo. Pero no era momento de hundirme en el dolor. No era momento de llorar ni de lamentarme. Era momento de actuar. Era momento de pensar con claridad y recuperar lo que nos habían quitado. Miré a mi hija dormida junto a mi nieta y sentí algo que no había sentido en años. Una determinación fría. Una rabia controlada. Una certeza absoluta de que esto no iba a quedar así. Me llamo Carmelinda Chávez y tengo 68 años. Nací en un pueblo pequeño donde aprendí desde niña que el trabajo dignifica y que una mujer debe valerse por sí misma. Mi madre era costurera y mi padre carpintero. Crecí viendo cómo construían una vida modesta pero honrada con sus propias manos. Esos valores los llevo tatuados en el alma. Cuando tenía 20 años me casé con Alberto, un hombre bueno que trabajaba en una fábrica de muebles. Tuvimos a Tatiana 2 años después y ella se convirtió en el centro de nuestro mundo. Vivimos 36 años juntos hasta que un infarto se lo llevó sin aviso. Desde entonces camino sola, pero nunca vacía. Después de que Alberto falleció, muchos pensaron que me hundiría, que una mujer de mi edad no podría salir adelante. Se equivocaron. Tomé las máquinas de coser que mi madre me había heredado y monté mi pequeño negocio de arreglos y confección en casa. Al principio fueron trabajos sencillos. Dobladillos, cierres, ajustes de ropa. Pero con el tiempo empecé a hacer vestidos para fiestas, uniformes escolares, arreglos más complejos. El boca a boca funcionó. Las clientas llegaban porque sabían que mi trabajo era limpio, puntual y honesto. Nunca cobré de más. Nunca entregué tarde. Nunca hice las cosas a medias. Esa reputación me mantuvo a flote durante años. Con ese trabajo pude mantener mi casa, pagar mis cuentas, ayudar a Tatiana cuando lo necesitaba. No ganaba fortunas, pero tampoco pasaba necesidades. Ahorraba cada dólar que podía.
Vivía de forma sencilla. No gastaba en lujos ni caprichos. Mi única meta era asegurarme de que mi hija tuviera un futuro estable, que no pasara por las mismas dificultades que yo había pasado, que tuviera algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Por eso cuando Tatiana me dijo que estaba embarazada y que Rodrigo quería casarse con ella, decidí hacer el mayor sacrificio de mi vida. Decidí comprarle una casa. Durante 3 años trabajé sin parar. Aceptaba todos los pedidos que llegaban. Cosía hasta altas horas de la madrugada. Sacrifiqué vacaciones, salidas, cualquier gasto personal. Cada dólar que entraba iba directo a una cuenta de ahorros que había abierto con un objetivo claro: comprar una casa para Tatiana. Quería que mi hija tuviera seguridad, que cuando naciera su bebé tuviera un hogar propio donde crecer, que no dependiera económicamente de nadie. Rodrigo parecía un buen hombre en ese entonces. Trabajaba en una empresa de transportes, ganaba bien, trataba a Tatiana con cariño. No vi señales de alerta. No sospeché nada malo de él. Cuando finalmente junté los $45,000 que necesitaba, busqué una casa en un barrio tranquilo. Era una vivienda sencilla pero sólida. 2 habitaciones, un baño, sala y cocina. Tenía un pequeño patio donde Alicia podría jugar cuando creciera. El día que firmamos la escritura fue uno de los más felices de mi vida. Puse la casa a nombre de Tatiana. Solo a nombre de ella. Le dije que esa casa era suya, que nadie podría quitársela, que era su patrimonio y el de su hija. Recuerdo cómo me abrazó llorando de felicidad, cómo me agradeció una y otra vez, cómo me prometió que cuidaría ese regalo con su vida. Yo me sentí tranquila. Sentí que había cumplido mi deber como madre. Los primeros meses todo parecía ir bien. Tatiana se mudó a la casa con Rodrigo. Nació Alicia y yo iba a visitarla seguido. Llevaba comida, ropa para la bebé, ayudaba con lo que podía. Rodrigo siempre fue amable conmigo. Educado. Me llamaba suegra con respeto. Su madre Lourdes también vivía con ellos, algo que me pareció extraño al principio, pero Tatiana me dijo que era temporal, que la señora estaba pasando por problemas económicos y necesitaba un lugar donde quedarse unos meses. Yo no dije nada. No quería meterme en la vida de mi hija. Confiaba en sus decisiones. Pero con el tiempo empecé a notar cambios. Tatiana dejó de visitarme con frecuencia. Cuando la llamaba por teléfono, sus respuestas eran cortas, nerviosas, como si alguien estuviera escuchando. Cuando yo iba a su casa, Lourdes siempre estaba ahí, presente, controlando cada conversación. Rodrigo también empezó a cambiar su actitud. Ya no era tan amable. Me recibía con frialdad. Me hacía sentir que estaba invadiendo su espacio. En varias ocasiones llegué y me dijeron que Tatiana estaba descansando o que no era buen momento. Yo me iba preocupada pero sin saber qué hacer. No quería ser esa suegra entrometida. No quería causar problemas en su matrimonio. Las visitas se fueron espaciando cada vez más. Tatiana dejó de contestar mis llamadas con regularidad. Cuando finalmente lograba hablar con ella, su voz sonaba apagada, distante, como si estuviera leyendo un guión. Me decía que todo estaba bien, que estaba ocupada con Alicia, que Rodrigo trabajaba mucho y ella tenía que encargarse de todo en la casa. Yo quería creerle. Quería pensar que simplemente estaba adaptándose a su nueva vida de madre. Pero algo en mi interior me decía que había algo mal. Algo que mi hija no se atrevía a contarme. Algo que la estaba consumiendo por dentro. Hace 6 meses intenté ir a visitarla sin avisar. Quería sorprenderla, llevarle un pastel que había horneado y pasar la tarde con ella y con Alicia. Cuando llegué a la casa, Rodrigo me abrió la puerta con cara de disgusto. Me dijo que Tatiana no estaba, que había salido con la niña y que no sabía a qué hora volvería. Intenté entrar para esperarla, pero él bloqueó la entrada con su cuerpo. Me dijo que era mejor que volviera otro día, que avisara antes de ir, que ellos tenían su rutina y mis visitas inesperadas los incomodaban. Me sentí humillada, ofendida. Esa era la casa que yo había pagado con mi sudor y sacrificio, y me estaban tratando como a una extraña inoportuna. Me fui de ahí con el corazón roto, pero decidí no hacer escándalo. No quería pelear con mi yerno. No quería poner a Tatiana en una situación difícil. Pensé que tal vez tenía razón.
que tal vez debía respetar más su espacio, que tal vez estaba siendo demasiado insistente. Intenté llamar a Tatiana esa noche para hablar con ella, pero su teléfono estaba apagado. Al día siguiente también. Durante toda esa semana no pude comunicarme con ella. Cuando finalmente contestó, me dijo con voz temblorosa que había perdido su celular y que recién lo había recuperado. Que no me preocupara. Que todo estaba en orden. Pero yo sí estaba preocupada. Sentía que mi hija se estaba alejando. Que algo oscuro estaba sucediendo en esa casa y ella no podía o no quería contármelo. Intenté acercarme de diferentes maneras. Le mandaba mensajes de texto diciéndole que la amaba, que estaba ahí para lo que necesitara, que mi puerta siempre estaba abierta para ella y para Alicia. Sus respuestas eran cada vez más escuetas. Un gracias, mamá. Un te quiero también. Un estoy bien, no te preocupes. Nada más. Nada que me diera paz. Nada que me hiciera sentir que realmente estaba bien. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo seguía con mi rutina, trabajando en mi máquina de coser, atendiendo a mis clientas, cumpliendo con mis pedidos. Pero mi mente estaba siempre en Tatiana, en Alicia, en esa casa que yo había comprado con tanto esfuerzo y que ahora parecía haberse convertido en una cárcel para mi hija. Hablé con algunas vecinas del barrio donde ella vivía. Les pregunté discretamente si habían visto a Tatiana, si sabían cómo estaba. Algunas me dijeron que la veían poco, que casi no salía de la casa, que cuando salía siempre iba acompañada de Lourdes o de Rodrigo. Nunca sola. Eso me confirmó lo que mi instinto ya sabía. Algo muy malo estaba pasando. Hace 3 semanas decidí que tenía que actuar, que no podía seguir esperando a que Tatiana me buscara. Fui a su casa de nuevo. Esta vez estaba decidida a no irme sin hablar con ella, sin verla a los ojos, sin asegurarme de que estaba bien. Toqué la puerta varias veces. Nadie contestó. Toqué el timbre. Nada. Grité su nombre desde afuera. Silencio. Me quedé ahí parada durante casi 1 hora, esperando, rogando que alguien saliera, que mi hija apareciera. Pero la casa se mantuvo cerrada, silenciosa, como si estuviera vacía. Me fui angustiada, sintiendo que había fallado, que debía hacer algo antes, que debí ver las señales más temprano. Y entonces llegó ese día. El día en que volví a casa después de entregar un pedido y la vi. A mi hija. Sentada en la calle como una mendiga. Sucia. Rota. Pidiendo comida con mi nieta en brazos. Ese día entendí que todo lo que había temido era real. Que Tatiana había estado sufriendo en silencio. Que había sido víctima de algo terrible. Y que yo, su madre, la única persona que debía protegerla, no había estado ahí cuando más me necesitaba. Esa culpa me perseguirá siempre. Pero también me dio la fuerza que necesitaba. La determinación de recuperar lo que nos habían robado. De devolverle a mi hija su dignidad. Y de hacer que los responsables pagaran por cada lágrima que le habían hecho derramar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala mirando hacia la puerta de mi habitación donde Tatiana y Alicia descansaban. Podía escuchar la respiración pesada de mi nieta y los sollozos contenidos de mi hija. Cada sonido me atravesaba el pecho como una aguja. Había pasado tantas horas pensando en cómo ayudarlas que mi cabeza daba vueltas sin parar. Pero había algo que no encajaba. Algo que me carcomía por dentro y necesitaba entender. La casa estaba a nombre de Tatiana. Yo misma había verificado los papeles. Había pagado todo en efectivo. Había firmado cada documento. Entonces, ¿cómo era posible que Rodrigo y Lourdes se la hubieran quitado? Cuando amaneció, preparé café y esperé a que Tatiana despertara. Alicia seguía dormida, exhausta por el trauma de las últimas horas. Mi hija salió de la habitación con los ojos hinchados y el rostro marcado por el llanto. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina sin decir palabra. Le serví una taza de café y esperé. No quería presionarla. No quería que se sintiera interrogada. Pero necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba entender qué había pasado con esa casa que me costó años de trabajo y sacrificio. Tatiana tomó un sorbo de café y empezó a hablar con voz quebrada. Me contó que todo comenzó hace aproximadamente 1 año.
Rodrigo empezó a tener problemas económicos en su trabajo. La empresa donde laboraba estaba reduciendo personal y él temía perder su empleo. Lourdes, que vivía con ellos desde que Alicia nació, empezó a meterle ideas en la cabeza. Le decía que la casa estaba solo a nombre de Tatiana y que eso era injusto. Que él era el hombre de la familia y debía tener derechos sobre la propiedad. Que yo había sido egoísta al poner todo a nombre de mi hija y dejarlo a él fuera. Tatiana intentó explicarle que yo había comprado la casa para protegerla a ella y a su hija. Pero Rodrigo no escuchaba razones. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Rodrigo le exigía que pusiera la casa también a su nombre. Que hicieran una escritura compartida. Tatiana se negó en un principio. Me llamó para pedirme consejo, pero yo le dije que no lo hiciera. Que esa casa era suya y de Alicia. Que nadie más tenía derecho sobre ella. Que si él realmente la amaba, entendería que eso no tenía nada que ver con desconfianza, sino con seguridad para su hija. Pero mis palabras solo empeoraron las cosas. Rodrigo se enteró de esa conversación porque revisaba el teléfono de Tatiana constantemente. Se puso furioso. Me llamó entrometida. Dijo que yo estaba destruyendo su matrimonio. Desde ese momento todo cambió. Rodrigo se volvió más agresivo. Controlaba cada movimiento de Tatiana. Le quitaba el dinero que yo le daba cuando iba a visitarla. Revisaba sus mensajes. Le prohibió salir sola de la casa. Lourdes apoyaba cada decisión de su hijo. Entre los dos crearon un ambiente de terror psicológico. Le decían a Tatiana que era una mala esposa. Que era desagradecida. Que gracias a Rodrigo ella tenía un techo y comida. Que sin él no era nada. Mi hija empezó a creerles. Empezó a dudar de sí misma. Empezó a pensar que tal vez ellos tenían razón. Hace 6 meses la situación empeoró drásticamente. Rodrigo le dijo a Tatiana que necesitaba que firmara unos papeles del banco. Le explicó que eran documentos para un préstamo que él necesitaba para invertir en un negocio. Que con ese dinero podrían mejorar su situación económica. Que era por el bien de la familia. Tatiana, confundida y emocionalmente agotada, firmó sin leer. Confiaba en su marido. Creía que él jamás le haría daño. No sabía que esos papeles no eran para ningún préstamo. Eran documentos de transferencia de propiedad. Rodrigo había falsificado información y había usado esa firma para poner la casa a su nombre. Tatiana no se enteró de esto inmediatamente. Rodrigo y Lourdes mantuvieron todo en secreto durante meses. Siguieron viviendo en la casa como si nada hubiera pasado. Pero el comportamiento de ambos se volvió más cruel. La trataban como si fuera una empleada. Le exigían que limpiara, cocinara y cuidara de Lourdes como si fuera su obligación. Si Tatiana se quejaba, Rodrigo la amenazaba. Le decía que si no obedecía, le quitaría a Alicia. Que ella no tenía nada. Que dependía completamente de él. Mi hija vivía aterrorizada. No se atrevía a buscarme porque ellos controlaban cada segundo de su vida. Hace 2 semanas todo explotó. Tatiana encontró unos documentos escondidos en el closet de Rodrigo. Eran los papeles de la casa. Vio su firma ahí. Vio que la propiedad ya no estaba a su nombre. Estaba a nombre de Rodrigo Morales. Se sintió morir. Confrontó a su marido esa misma noche. Le preguntó qué significaba eso. Rodrigo no negó nada. Le dijo con una sonrisa fría que la casa ahora era suya. Que ella había firmado voluntariamente. Que si intentaba hacer algo legal, él tenía pruebas de que ella había estado de acuerdo. Que ningún juez le creería porque todo parecía legítimo en el papel. Tatiana se derrumbó. Lloró suplicándole que le devolviera lo que era suyo. Que esa casa me había costado años de trabajo. Que era el futuro de Alicia. Rodrigo se rió en su cara. Le dijo que había sido una tonta. Que desde el principio él había planeado quedarse con la propiedad. Que Lourdes y él necesitaban asegurar su patrimonio, y ella era solo un medio para conseguirlo. Que se conformara con tener un lugar donde vivir o que se largara. Tatiana intentó llamarme esa noche, pero Rodrigo le arrebató el teléfono y lo rompió contra la pared. La encerró en la habitación con Alicia durante 2 días sin dejarla salir. Al tercer día, Lourdes entró al cuarto y le dijo que era momento de que tomara una decisión. O se quedaba callada, aceptaba la nueva realidad y seguía viviendo ahí como una invitada bajo sus reglas,
o se iba y no volvía nunca. Tatiana, pensando en Alicia, intentó negociar. Les dijo que aceptaría quedarse, pero que necesitaba poder contactarme. Que yo era su madre y tenía derecho a verme. Rodrigo se negó rotundamente. Le dijo que yo era el problema. Que yo le había llenado la cabeza de ideas. Que mientras ella tuviera contacto conmigo, sería una amenaza para ellos. Le dio un ultimátum. O rompía todo lazo conmigo o se iba de la casa inmediatamente. Mi hija no sabía qué hacer. Estaba atrapada entre proteger a su hija y protegerse a sí misma. Durante varios días vivió en esa casa como un fantasma. No hablaba. Apenas comía. Solo cuidaba de Alicia en silencio mientras Rodrigo y Lourdes celebraban su victoria. Pero hace 3 noches todo cambió. Tatiana escuchó sin querer una conversación entre ellos. Rodrigo le decía a su madre que ya estaban listos para vender la casa. Que habían encontrado un comprador dispuesto a pagar $70,000. Que con ese dinero se mudarían a otra ciudad y comenzarían de nuevo. Sin Tatiana. Sin Alicia. Iban a deshacerse de ellas antes de cerrar el trato. Esa conversación la destrozó, pero también le dio claridad. Entendió que nunca había sido parte del plan. Que solo la habían usado para quedarse con mi casa. Que ahora que tenían lo que querían, iban a descartarla como basura. Esa misma noche intentó escapar mientras todos dormían. Tomó a Alicia en brazos y salió sigilosamente de la casa. No llevaba nada más que la ropa que tenía puesta. No tenía dinero. No tenía documentos. No tenía celular. Solo tenía a su hija y el instinto de huir. Corrió varias cuadras sin rumbo hasta que se escondió en una plaza. Pasó la noche ahí, temblando de frío y de miedo, abrazando a Alicia. Al día siguiente intentó buscar ayuda. Fue a la policía, pero le dijeron que necesitaba pruebas de fraude. Que sin documentos que demostraran falsificación no podían hacer nada. Que legalmente la casa estaba a nombre de Rodrigo y ella había firmado la transferencia. Tatiana no tenía forma de probar que la firma había sido obtenida con engaño. Se sintió completamente sola. Caminó por horas sin saber a dónde ir. No quería venir a buscarme porque tenía vergüenza. Porque sentía que había defraudado mi sacrificio. Porque no sabía cómo explicarme que había perdido todo. Así que terminó sentada en esa vereda, pidiendo comida para Alicia, rogando que alguien tuviera piedad de ellas. Cuando Tatiana terminó de contarme todo, me quedé en silencio. No era momento de reproches. No era momento de decirle que debió confiar en mí antes. Que debió pedirme ayuda cuando las cosas empezaron a ponerse mal. Eso ya no importaba. Lo que importaba ahora era recuperar esa casa. Era hacer justicia. Era asegurarme de que Rodrigo y Lourdes pagaran por lo que habían hecho. Miré a mi hija a los ojos y le dije algo que nunca olvidaré. Le dije que no había perdido nada todavía. Que mientras yo estuviera viva, nadie le iba a quitar su futuro. Que esa casa volvería a ser suya. Que solo necesitábamos un plan. Y que esta vez, ellos no ganarían. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Tatiana se quedó en mi casa con Alicia mientras yo intentaba procesar toda la información que me había dado. Cada detalle de su historia me llenaba de rabia, pero también de determinación. No podía permitir que esos dos se salieran con la suya. No después de todo lo que habían hecho. Pero tampoco podía actuar impulsivamente. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba entender exactamente cómo habían logrado robarle la casa a mi hija y encontrar la manera de revertir ese fraude. Lo primero que hice fue buscar entre mis papeles todos los documentos relacionados con la compra de la casa. Encontré la escritura original donde claramente aparecía el nombre de Tatiana Chávez como única propietaria. Encontré los recibos de pago que demostraban que yo había pagado los $45,000 en efectivo. Encontré copias de su identificación que se usaron en el proceso. Todo estaba en orden. Todo era legítimo. Entonces, ¿cómo habían logrado cambiar la titularidad sin que nadie se diera cuenta? La respuesta estaba en esa firma que Tatiana había puesto sin leer, confiando ciegamente en su marido. Le pedí a Tatiana que me mostrara cualquier documento que hubiera firmado en los últimos meses. Me dijo que no tenía nada. Que Rodrigo nunca le daba copias de los papeles que firmaba. Que solo le ponía documentos enfrente y le decía dónde poner su nombre.
Eso me confirmó que todo había sido planeado desde el principio. Rodrigo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había manipulado a mi hija psicológicamente hasta quebrar su voluntad y luego la había usado para quedarse con una propiedad que no le pertenecía. Pero había algo que él no había considerado. Yo tenía todos los papeles originales. Yo tenía pruebas de que esa casa había sido comprada con mi dinero para mi hija. Decidí que necesitaba ayuda legal. No podía enfrentar esto sola. Busqué en mi libreta de contactos y encontré el número de Estefania Herrera, una abogada que había conocido años atrás cuando hice algunos arreglos de ropa para ella. Siempre me había parecido una mujer seria y profesional. La llamé y le expliqué brevemente la situación. Estefania me pidió que fuera a su oficina con Tatiana y todos los documentos que tuviera. Esa misma tarde tomamos un taxi y fuimos a verla. Alicia se quedó con una vecina de confianza que se ofreció a cuidarla mientras nosotras atendíamos este asunto. En la oficina de Estefania, Tatiana volvió a contar toda su historia. Esta vez con más detalles. Habló de cómo Rodrigo la había aislado de todos. De cómo Lourdes la trataba como sirvienta. De cómo la humillaban constantemente diciéndole que no valía nada. De cómo la amenazaban con quitarle a Alicia si no obedecía. De cómo le quitaban cualquier dinero que conseguía. De cómo revisaban su teléfono y controlaban cada conversación. De cómo la habían obligado a firmar papeles sin explicarle qué eran. Estefania escuchaba atentamente tomando notas. Su rostro se mantenía serio, pero yo podía ver la indignación en sus ojos. Cuando Tatiana terminó, Estefania revisó todos los documentos que yo había llevado. Examinó la escritura original. Verificó los recibos de pago. Comparó fechas. Después de casi una hora de análisis, levantó la vista y nos dijo algo que nos dio esperanza. Dijo que había elementos suficientes para iniciar un proceso legal por fraude y falsificación de documentos. Que el hecho de que yo tuviera todos los papeles originales era crucial. Que podíamos demostrar que la casa había sido comprada con mi dinero específicamente para Tatiana. Que la firma que ella había puesto había sido obtenida mediante engaño y manipulación psicológica. Sin embargo, Estefania también nos advirtió que el proceso no sería fácil ni rápido. Que Rodrigo probablemente había tomado precauciones para que todo pareciera legal. Que tendríamos que demostrar no solo que hubo fraude, sino también que hubo abuso psicológico. Que necesitaríamos testigos. Que necesitaríamos pruebas de ese maltrato. Que el sistema legal era lento y a veces injusto, especialmente en casos donde había documentos firmados de por medio. Nos dijo que podía tomar meses, tal vez más de un año, y que no había garantías de que ganáramos. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Le pregunté a Estefania cuánto costaría todo esto. Ella me miró con comprensión y me dijo que un caso así podría costar entre $3,000 y $5,000 en honorarios legales, más los gastos del proceso judicial. Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. No tenía ese dinero. Había gastado todos mis ahorros en comprar la casa. Mi negocio de costura me daba para vivir, pero no para pagar un abogado. Estefania debió notar mi angustia porque inmediatamente me dijo que podíamos arreglar un plan de pagos. Que yo fuera pagando de a poco mientras avanzaba el caso. Que ella entendía nuestra situación y quería ayudarnos. Esa generosidad me emocionó hasta las lágrimas. Le dije que sí. Que haríamos lo que fuera necesario. Que pagaría hasta el último centavo, pero que recuperaríamos esa casa. Estefania nos explicó entonces cuáles serían los siguientes pasos. Primero, necesitábamos presentar una denuncia formal por fraude ante las autoridades. Segundo, necesitábamos conseguir testigos que pudieran confirmar el abuso psicológico que Tatiana había sufrido. Tercero, necesitábamos demostrar que Rodrigo había ocultado información cuando hizo firmar esos documentos a mi hija. Y cuarto, necesitábamos actuar rápido porque si Rodrigo vendía la casa antes de que se iniciara el proceso legal, todo se complicaría enormemente. Salimos de esa oficina con una mezcla de esperanza y miedo. Teníamos un plan, pero también teníamos muchos obstáculos por delante. En el taxi de regreso a casa, Tatiana me tomó la mano y me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que sentía haberme fallado. Que sentía haber perdido lo que tanto me había costado conseguir. Que sentía no haber sido más fuerte. Que sentía haber confiado en las personas equivocadas. Le apreté la mano y le dije que ella no había hecho nada malo.
que había sido víctima de gente manipuladora y cruel, que el error no era suyo sino de ellos, que íbamos a salir de esto juntas. Esa noche, mientras Tatiana y Alicia dormían, me quedé despierta pensando en todo lo que Estefania nos había dicho. Necesitábamos testigos. Gente que hubiera visto cómo trataban a Tatiana. Vecinos tal vez. O conocidos. Al día siguiente empecé a investigar. Fui al barrio donde estaba la casa. Toqué puertas. Hablé con vecinos. Les expliqué quién era yo y les pregunté si conocían a Tatiana. Varios me dijeron que sí, que la habían visto pero que casi no salía. Una señora mayor me confesó que en varias ocasiones había escuchado gritos provenientes de esa casa, que una vez vio a Tatiana llorando en el patio mientras Lourdes le gritaba cosas horribles. Otro vecino me contó que Rodrigo era conocido en el barrio por ser agresivo, que había tenido problemas con otros residentes, que lo habían visto en varias ocasiones tratando mal a Tatiana en público. Una muchacha joven me dijo que una vez Tatiana le había pedido ayuda prestada para llamar por teléfono porque Rodrigo le había quitado su celular, que se veía aterrorizada. Cada testimonio me daba más fuerza pero también más dolor. Saber que mi hija había estado sufriendo tanto y tan cerca, sin que yo pudiera hacer nada, me destrozaba. Pero también me confirmaba que teníamos un caso sólido. Regresé a casa con nombres y números de teléfono de 5 vecinos dispuestos a testificar. Se los entregué a Estefania, quien se mostró satisfecha. Me dijo que esos testimonios eran valiosos, que demostraban un patrón de comportamiento abusivo, que sumado a los documentos que yo tenía, teníamos buenos elementos para presentar el caso. Sin embargo, me advirtió nuevamente que Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados, que probablemente intentaría vender la casa rápidamente cuando se enterara de que estábamos tomando acciones legales, que necesitábamos actuar con urgencia pero también con inteligencia. Estefania presentó la denuncia formal esa misma semana. También solicitó una medida cautelar para impedir que Rodrigo vendiera la propiedad mientras el caso estaba en proceso. El juez aceptó la solicitud temporal, pero nos dijo que necesitaríamos presentar más pruebas en la audiencia preliminar que se realizaría en 3 semanas. Esas 3 semanas serían cruciales. Durante ese tiempo teníamos que reunir todo lo posible. Documentos médicos si Tatiana había ido al doctor por lesiones. Registros de llamadas. Cualquier mensaje de texto que hubiera guardado. Cualquier cosa que demostrara el abuso. Tatiana intentó recordar todo lo que pudiera servir. Me contó que en una ocasión Rodrigo la había empujado y ella se había golpeado el brazo contra una mesa. Que había ido a la clínica pero que la acompañó y no la dejó decir la verdad sobre cómo se había lastimado. Fuimos a esa clínica y pedimos los registros médicos. Efectivamente, había un reporte de un mes atrás donde Tatiana aparecía con un hematoma en el brazo. El doctor había notado que ella dijo haberse caído. Pero ese registro al menos demostraba que había habido lesiones físicas durante el tiempo que vivió con Rodrigo. También encontramos en una vieja bolsa algunos mensajes de texto que Tatiana había logrado guardar antes de que Rodrigo destruyera su teléfono. Eran conversaciones donde la insultaba, donde la amenazaba, donde le decía que sin él no era nada, donde le exigía que cortara contacto conmigo. Esos mensajes eran oro puro. Estefania los revisó con cuidado y me dijo que eran exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos, que demostraban control coercitivo, que demostraban manipulación psicológica, que junto con todo lo demás, teníamos un caso muy fuerte. Pero mientras nosotras trabajábamos en construir el caso, Rodrigo también estaba moviéndose. Una vecina me llamó para decirme que lo había visto llevando gente a ver la casa, que parecía estar mostrándola a posibles compradores. Mi corazón se aceleró. Si vendía la casa antes de la audiencia, todo se complicaría terriblemente. Llamé a Estefania inmediatamente y ella me tranquilizó. Me recordó que teníamos la medida cautelar, que legalmente Rodrigo no podía vender hasta que se resolviera el caso. Pero ambas sabíamos que eso no lo detendría de intentarlo. Gente sin escrúpulos siempre encuentra la manera de saltarse las reglas. Necesitábamos estar alertas. Necesitábamos movernos más rápido que él. Durante los días siguientes empecé a entender mejor la naturaleza de los monstruos que habían destruido a mi hija. Rodrigo y Lourdes no eran simplemente personas malas.
Eran manipuladores calculadores que habían perfeccionado su estrategia de abuso durante años. Mientras más investigaba y más hablaba con Tatiana, más clara se volvía la imagen de cómo habían operado. No fue un acto impulsivo. Fue un plan meticuloso diseñado para despojar a mi hija de todo lo que tenía, incluyendo su dignidad y su voluntad. Rodrigo había sido el ejecutor principal. Desde el principio había mostrado dos caras completamente diferentes. Conmigo y con el mundo exterior era educado, trabajador, un buen padre de familia. Pero dentro de las paredes de esa casa se transformaba en un tirano. Controlaba cada aspecto de la vida de Tatiana. Decidía qué ropa podía usar, con quién podía hablar, a dónde podía ir, cuánto dinero podía gastar. Revisaba su teléfono celular varias veces al día. Leía cada mensaje. Escuchaba cada llamada. Si encontraba algo que no le gustaba, la castigaba con silencio, insultos o amenazas. Lo más perverso era cómo justificaba todo. Le decía a Tatiana que lo hacía porque la amaba, porque quería protegerla, porque el mundo era peligroso y ella era demasiado ingenua. Le repetía constantemente que sin él estaría perdida, que nadie más la querría, que era afortunada de tenerlo a él. Ese tipo de manipulación psicológica se llama violencia emocional y es tan dañina como la violencia física. Destruye la autoestima de la víctima poco a poco hasta que ella misma empieza a creer que no vale nada. Eso fue exactamente lo que le hizo a mi hija. Lourdes, por su parte, jugaba un rol diferente pero igualmente cruel. Ella era la voz constante del desprecio. Vivía en la casa como si fuera la dueña y trataba a Tatiana como a una intrusa. Le exigía que limpiara su habitación, que le preparara la comida a su gusto, que le lavara su ropa. Y si algo no estaba perfecto, la criticaba despiadadamente. Le decía que era una mala madre, que no sabía hacer nada bien, que Alicia merecía algo mejor, que mi hija había sido un error permitirle casarse con su precioso hijo. Cada palabra era un veneno diseñado para hacer que Tatiana se sintiera inferior. Lo que más me dolió descubrir fue cómo habían usado a Alicia como herramienta de control. Cada vez que Tatiana intentaba rebelarse o cuestionar algo, ellos amenazaban con quitarle a la niña. Rodrigo le decía que si lo dejaba, él pelearía por la custodia, que tenía dinero para contratar abogados, que él podía demostrar que ella era una mala madre, que Alicia se quedaría con él y con Lourdes mientras ella terminaba en la calle. Esas amenazas aterrorizaban a mi hija. La paralizaban. La hacían quedarse callada y soportar todo con tal de no perder a su bebé. El control financiero había sido otra de sus armas principales. Desde que Alicia nació, Rodrigo convenció a Tatiana de que dejara de trabajar para dedicarse completamente a la niña. Ella accedió porque le pareció razonable. Pero lo que no entendió en ese momento era que al dejar de tener ingresos propios, se volvía completamente dependiente de él. Rodrigo le daba apenas lo necesario para gastos de la casa. Nunca dinero extra. Nunca efectivo que ella pudiera guardar. Si Tatiana necesitaba algo, tenía que pedirle permiso. Y él decidía si era necesario o no. Esa dependencia económica la atrapó en la relación. Yo le enviaba dinero de vez en cuando. Pequeñas cantidades que metía en sobres cuando la visitaba. Le decía que era para ella. Para que comprara algo que quisiera. Para que tuviera aunque sea un poco de autonomía. Pero Rodrigo siempre encontraba ese dinero. Revisaba sus cosas. Encontraba los billetes escondidos y se los quitaba. A veces la acusaba de haberlo robado a él. Otras veces simplemente lo tomaba diciéndole que lo iba a administrar mejor. Tatiana aprendió a no decirme nada de esto porque sentía vergüenza. Porque pensaba que yo la culparía por ser débil. El aislamiento social fue tal vez la estrategia más efectiva. Rodrigo cortó sistemáticamente todos los vínculos de Tatiana con el mundo exterior. Primero la alejó de sus amigas. Les decía que no podían visitarla porque la casa era pequeña y Lourdes necesitaba su espacio. Si Tatiana quería salir a verlas, él ponía excusas. Que Alicia estaba enferma. Que él tenía que trabajar y necesitaba que ella se quedara. Que sus amigas eran mala influencia. Poco a poco las amistades se fueron perdiendo. La gente se cansa de ser rechazada constantemente y eventualmente deja de llamar. Después me alejó de mí. Eso fue lo más doloroso para ambas.
Rodrigo empezó a crear conflictos cada vez que yo visitaba. Discutía con Tatiana después de que me iba. Le decía que yo la manipulaba, que yo no confiaba en él, que yo estaba tratando de destruir su matrimonio. Le prohibió que me llamara sin su supervisión. Revisaba el registro de llamadas y si veía mi número demasiadas veces, se enojaba. Tatiana empezó a distanciarse de mí no porque quisiera, sino porque cada contacto conmigo le costaba horas de maltrato después. Ella intentaba protegerme de su realidad manteniéndome alejada. Los vecinos también notaron cosas extrañas. Varios me contaron que Tatiana había dejado de saludar, que cuando la veían en la calle caminaba con la cabeza agacha, que si intentaban hablar con ella, respondía con monosílabos y se iba rápidamente, que Rodrigo siempre estaba cerca vigilándola. Una vecina me dijo que una vez intentó invitar a Tatiana a tomar café y Rodrigo apareció de la nada diciendo que su esposa estaba muy ocupada, que ese nivel de control no era normal, que ella había querido ayudar pero no sabía cómo sin meter a Tatiana en más problemas. El fraude de la casa había sido el acto final de una obra que llevaban planeando desde el principio. Estefania me explicó que casos así son más comunes de lo que la gente piensa. Personas sin escrúpulos se casan con alguien que tiene propiedades o bienes. Ganan su confianza. La manipulan psicológicamente hasta quebrarla. Y luego usan esa vulnerabilidad para quedarse con todo. Legalmente es complicado de probar porque hay documentos firmados. Porque aparentemente todo fue voluntario. Porque la víctima técnicamente dio su consentimiento. Pero ese consentimiento fue obtenido mediante coacción y engaño. En el caso de Tatiana, Rodrigo había esperado el momento perfecto. Esperó a que ella estuviera completamente aislada, completamente dependiente, completamente quebrada emocionalmente. Y entonces le puso esos papeles enfrente. Le dijo que eran para un préstamo, que era algo rutinario, que confiara en él. Y ella firmó porque ya no tenía voluntad propia. Porque meses de abuso la habían convertido en alguien que solo obedecía. Porque tenía miedo de lo que pasaría si se negaba. Esa firma no fue libre. Fue extraída bajo presión psicológica. Pero demostrar eso ante un juez era el verdadero desafío. Lourdes había sido la cómplice perfecta. Vivía en la casa sin pagar nada. Disfrutaba de la propiedad que yo había comprado con mi sudor como si fuera suya. Y todo el tiempo reforzaba el control de su hijo sobre Tatiana. Cuando Rodrigo no estaba, ella tomaba su lugar. Vigilaba, criticaba, amenazaba. Entre los dos habían creado una prisión psicológica de la cual mi hija no podía escapar. Y ahora que tenían la casa a nombre de Rodrigo, planeaban venderla y desaparecer. Dejar a Tatiana y Alicia sin nada. Sin casa. Sin dinero. Sin futuro. Pero habían cometido un error. Un error que sería su perdición. No contaron con que yo existía. No pensaron que una mujer de 68 años tendría la fuerza para enfrentarlos. Creyeron que Tatiana estaba completamente sola, que nadie vendría a rescatarla, que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Se equivocaron, porque una madre nunca abandona a su hija. Una madre siempre encuentra la manera de proteger a los suyos. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para devolverle a Tatiana lo que le habían robado. Para demostrarles que habían elegido a la familia equivocada para sus juegos sucios. Mientras avanzaba el proceso legal, Tatiana comenzó a abrirse más conmigo sobre los detalles del infierno que había vivido. Cada noche, después de acostar a Alicia, nos sentábamos en la sala y ella me contaba cosas que había guardado en silencio por tanto tiempo. Necesitaba sacar todo ese veneno que llevaba dentro. Y yo necesitaba escuchar para entender completamente la dimensión del daño que le habían causado. Lo que descubrí me heló la sangre. El patrón de abuso había sido mucho más profundo y sistemático de lo que imaginaba. Todo había comenzado de forma sutil. Al principio, Rodrigo era el novio perfecto. Atento, cariñoso, preocupado por Tatiana. Pero después de la boda las cosas empezaron a cambiar gradualmente. Primero fueron comentarios pequeños sobre su forma de vestir. Que esa falda era muy corta. Que esa blusa era muy ajustada. Que no quería que otros hombres la miraran. Tatiana pensó que eran celos normales. Que era romántico que él se preocupara. No entendió que eran las primeras señales de control.
Poco a poco empezó a cambiar su forma de vestir para no molestarlo, para evitar sus comentarios. Después vinieron las críticas sobre sus amistades. Rodrigo decía que sus amigas eran malas influencias, que la llenaban de ideas equivocadas, que pasaba demasiado tiempo con ellas y descuidaba su relación. Cada vez que Tatiana salía con sus amigas, él se ponía de mal humor. Dejaba de hablarle. La hacía sentir culpable. Eventualmente ella misma empezó a rechazar invitaciones para no lidiar con su enojo. Sus amigas dejaron de llamarla. El círculo social se fue encogiendo hasta desaparecer. Tatiana quedó aislada sin darse cuenta de que había sido una estrategia planeada. Cuando Lourdes se mudó con ellos, todo empeoró exponencialmente. La mujer llegó con la excusa de que había perdido su departamento y necesitaba un lugar temporal. Temporal se convirtió en permanente. Lourdes tomó control de la casa desde el primer día. Reorganizó todo a su manera. Estableció reglas que Tatiana debía seguir. Si mi hija cocinaba algo, Lourdes lo criticaba. Decía que estaba muy salado o muy insípido. Que ella cocinaba mejor. Que no sabía cómo su hijo soportaba esa comida. Si Tatiana limpiaba, Lourdes encontraba polvo en algún rincón y la regañaba como si fuera una niña. Lo peor era cómo trataba a Tatiana delante de Alicia. La niña crecía escuchando a su abuela decir cosas horribles sobre su madre. Que mamá no sabía hacer nada bien. Que mamá era tonta. Que mamá no merecía a papá. Tatiana me confesó llorando que una vez Alicia le dijo que la abuela había dicho que ella era una mala mamá. Escuchar eso de boca de su propia hija de apenas 2 años la había destrozado. Había intentado hablar con Rodrigo, pero él defendió a su madre. Le dijo que si Lourdes decía eso era porque Tatiana necesitaba mejorar como madre y esposa. El control sobre su cuerpo fue otra forma de abuso que me costó mucho escuchar. Rodrigo decidía cuándo y cómo tenían intimidad. Si ella no quería, él se enojaba. La acusaba de no amarlo, de ser fría, de estar pensando en otro hombre. La presionaba hasta que ella cedía por cansancio. Tatiana me contó esto con vergüenza profunda, apenas susurrando las palabras. Me dijo que había noches en que lloraba en silencio mientras él dormía a su lado, que se sentía usada, que había perdido toda conexión con su propio cuerpo, que ya no sabía quién era. La humillación pública era parte de su rutina. Si salían a algún lugar, Rodrigo la criticaba delante de otros. Le decía que hablaba demasiado o muy poco, que había dicho algo estúpido, que lo avergonzaba. Lo hacía de forma que pareciera una broma, pero Tatiana sabía que no lo era. Veía la crueldad en sus ojos. Sentía como cada comentario la iba destruyendo por dentro. Eventualmente dejó de hablar cuando estaban con otras personas. Se volvió invisible, callada, una sombra sin voz propia. Los documentos y el dinero habían sido controlados desde muy temprano. Rodrigo le pidió que le diera sus documentos personales para guardarlos en un lugar seguro. Identificación, certificados, papeles importantes. Tatiana se los dio sin pensar. Después descubrió que los tenía bajo llave en un cajón al que solo él tenía acceso. Cuando necesitaba su identificación para algo, tenía que pedirle permiso. Él decidía si se la daba o no. Si salía de la casa, debía devolverla inmediatamente. Era una forma de mantenerla prisionera sin cadenas visibles. El dinero que yo le enviaba nunca llegaba a sus manos por mucho tiempo. Rodrigo revisaba su cartera constantemente. Si encontraba billetes, le preguntaba de dónde los había sacado. Tatiana aprendió a mentir. Decía que había encontrado monedas en el sofá o que le habían dado cambio de más en la tienda. Intentaba esconder pequeñas cantidades en lugares insospechados. Dentro de pañales de Alicia. En el bolsillo de una chaqueta vieja. Pero Rodrigo siempre los encontraba. Era como si tuviera un instinto especial para detectar cualquier forma de autonomía que ella intentara mantener. La comida también era controlada. Lourdes compraba lo necesario y cocinaba porciones específicas. Si Tatiana tenía hambre fuera de los horarios de comida, no había nada disponible. La despensa estaba prácticamente vacía. El refrigerador contenía solo lo básico. Una vez Tatiana intentó comprar algunos bocadillos con dinero que yo le había dado. Rodrigo los encontró y los tiró a la basura. Le dijo que estaba engordando, que necesitaba cuidar su figura.
que nadie querría verla si se descuidaba. Mi hija empezó a sentir culpa por tener hambre, por necesitar alimento, por ocupar espacio. Las amenazas con Alicia se volvieron más frecuentes y específicas con el tiempo. Rodrigo le decía exactamente cómo le quitaría a la niña si ella se atrevía a dejarlo. Le describía cómo contrataría abogados caros, cómo diría que ella estaba loca, cómo presentaría evidencia de que era una madre negligente, cómo Alicia crecería llamando mamá a otra mujer, cómo la niña la olvidaría completamente. Esas palabras eran puñales clavados directamente en el corazón de mi hija. La paralizaban. La hacían creer que no tenía escapatoria. Hubo momentos en que Tatiana pensó en huir. Me lo confesó llorando. Me dijo que hubo noches en que preparó mentalmente una bolsa con lo esencial, que planeó esperar a que todos durmieran y salir corriendo con Alicia. Pero el miedo la detenía siempre. ¿A dónde iría sin dinero? ¿Cómo mantendría a su hija? ¿Y si Rodrigo la encontraba? ¿Y si cumplía sus amenazas? Además, él había sembrado en su mente la idea de que yo ya estaba vieja, que era una carga para mí, que no debía molestarme con sus problemas, que yo había hecho suficiente por ella y merecía paz. Tatiana se tragó su dolor para no preocuparme. Y eso casi le cuesta todo. El día que descubrió lo de la casa fue el momento de mayor desesperación. Tatiana me contó que cuando vio esos papeles sintió que el mundo se derrumbaba. Entendió que nunca había sido una esposa para Rodrigo. Había sido un medio para un fin. Una herramienta para quedarse con una propiedad valiosa. Todo el matrimonio había sido una mentira. Todo el supuesto amor había sido actuado. Se había casado con un ladrón. Con un estafador. Con alguien capaz de destruir a otra persona sin remordimiento alguno. Confrontar a Rodrigo esa noche había requerido todo el valor que le quedaba. Y él no tuvo piedad. Le echó en cara cada cosa que ella había hecho mal durante el matrimonio. Cada error. Cada debilidad. Le dijo que se merecía perderlo todo por ser tan tonta. Por confiar ciegamente. Por no ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta de lo que estaba pasando. Lourdes se rió cuando Tatiana lloró. Se rió de su dolor. De su ingenuidad. De su sufrimiento. Esa risa fue lo que finalmente quebró algo dentro de mi hija. Entendió que no eran humanos. Que no tenían compasión. Que debía escapar o moriría ahí, de a poco, hasta convertirse en nada. Escuchar todo esto noche tras noche me fue transformando. La Carmelinda que había sido, la mujer tranquila que solo quería paz y coser en silencio, estaba desapareciendo. En su lugar surgía alguien más dura. Alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La rabia que sentía no era caliente ni explosiva. Era fría, calculada, paciente. Y esa rabia fría sería mi mejor arma. Porque Rodrigo y Lourdes todavía no sabían con quién se habían metido. Pensaban que habían ganado. Que podían seguir con sus vidas como si nada. Estaban equivocados. Y pronto lo descubrirían. La audiencia preliminar se acercaba y yo sabía que necesitábamos más que documentos y testimonios. Necesitábamos una estrategia. Estefania me había explicado que en casos de fraude como este, la clave estaba en demostrar que había existido manipulación intencional. Que Rodrigo no había actuado por amor o confusión, sino por codicia calculada. Que todo había sido planeado desde el principio. Para eso necesitábamos pruebas más contundentes. Necesitábamos que él mismo se delatara. Una tarde, mientras tomaba café con Estefania en su oficina, ella me sugirió algo arriesgado. Me dijo que a veces la mejor manera de atrapar a un mentiroso es darle suficiente cuerda para que se cuelgue solo. Que si lográbamos que Rodrigo hablara libremente, creyendo que estaba seguro, podría decir cosas que lo incriminarían. Me propuso que yo intentara contactarlo. Que fingiera estar dispuesta a negociar. Que le hiciera creer que estaba cansada de pelear y solo quería lo mejor para Tatiana. Que tal vez eso lo haría bajar la guardia y revelar sus verdaderas intenciones. La idea me aterrorizaba, pero también me parecía brillante. Le pregunté a Estefania cómo debía hacerlo. Ella me explicó que lo mejor era una reunión en persona. Que yo debía mostrarme derrotada, conciliadora, incluso sumisa si era necesario. Que debía pedirle que me explicara su versión de los hechos. Que lo escuchara sin juzgar. Que lo hiciera sentir poderoso.
Los manipuladores como Rodrigo no pueden resistir la tentación de alardear cuando creen que han ganado. Si yo lograba grabar esa conversación sin que él lo supiera, tendríamos evidencia directa de sus intenciones. Hablé con Tatiana sobre este plan. Ella se asustó inmediatamente. Me dijo que era peligroso, que Rodrigo podía hacerme daño, que no valía la pena arriesgarme. Pero yo ya había tomado la decisión. Le expliqué que era nuestra mejor oportunidad, que los abogados y los jueces necesitaban pruebas contundentes, que un testimonio grabado de Rodrigo admitiendo lo que había hecho valdría más que 1000 declaraciones de testigos. Tatiana finalmente aceptó aunque vi el miedo en sus ojos. Me hizo prometer que tendría cuidado, que si sentía peligro me iría inmediatamente. Estefania me consiguió un pequeño dispositivo de grabación. Era discreto, del tamaño de un encendedor, y podía grabar durante horas sin necesidad de estar visible. Me enseñó cómo usarlo. Me hizo practicar varias veces hasta que me sentí cómoda con el aparato. También me dio instrucciones específicas sobre qué tipo de preguntas hacer. Necesitaba que Rodrigo hablara sobre cómo había obtenido la firma de Tatiana, sobre sus planes de vender la casa, sobre por qué había expulsado a mi hija. Cualquier admisión de engaño o manipulación sería crucial. Conseguí el número de teléfono de Rodrigo a través de una vecina. Lo llamé una tarde cuando sabía que Tatiana estaba en la otra habitación con Alicia para que no escuchara la conversación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo a través del teléfono. Cuando contestó, su voz sonó sorprendida y cautelosa. Le dije quién era y que necesitaba hablar con él, que no quería problemas, que solo quería entender qué había pasado y ver si podíamos llegar a un acuerdo que beneficiara a todos, especialmente a Alicia. Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Podía sentir cómo calculaba sus opciones. Finalmente habló con voz controlada. Me dijo que él también quería resolver las cosas de forma civilizada, que nunca había querido hacerle daño a nadie, que las cosas simplemente se habían complicado. Propuso que nos encontráramos en un café público al día siguiente. Yo acepté inmediatamente. Le di las gracias por acceder a hablar conmigo. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero con una determinación férrea en el pecho. Esa noche casi no pude dormir. Repasé mentalmente todo lo que diría. ¿Cómo me comportaría? Estefania me había aconsejado que no mostrara enojo ni acusación, que me presentara como una madre preocupada que solo quería lo mejor para su familia, que apelara a su ego haciéndole sentir que él tenía el poder y la razón, que los hombres como Rodrigo necesitan sentirse superiores, que si yo jugaba el papel de mujer mayor y confundida, él se relajaría y hablaría más libremente. Al día siguiente me vestí con ropa sencilla, nada elegante ni llamativo. Quería parecer exactamente lo que necesitaba que él viera, una mujer mayor y cansada. Activé el dispositivo de grabación y lo guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Escogí una mesa en un rincón tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones, pero donde hubiera suficiente gente alrededor para sentirme segura. Pedí un café que apenas toqué mientras esperaba. Rodrigo llegó puntual. Lo vi entrar y me sorprendió lo normal que se veía. Era un hombre de estatura media, complexión regular, nada amenazante en apariencia. Si lo vieras en la calle no pensarías que era capaz de destruir vidas. Esa es la trampa de los abusadores. Se ven como cualquier persona. Se comportan con normalidad en público. Nadie imagina el monstruo que llevan dentro. Se sentó frente a mí con una sonrisa cordial que no llegaba a sus ojos. Me saludó llamándome Doña Carmelinda con falso respeto. Empecé la conversación tal como Estefania me había instruido. Le dije que estaba preocupada por Tatiana y Alicia, que quería entender qué había pasado realmente, que seguramente había malentendidos, que yo no quería conflictos legales ni problemas, que solo quería que mi hija y mi nieta estuvieran bien. Rodrigo escuchó con atención. Vi cómo su postura se relajaba gradualmente. Estaba funcionando. Creía que yo era una vieja ingenua que podía ser manipulada fácilmente. Comenzó a darme su versión de los hechos. Me dijo que Tatiana había sido una esposa difícil, que era inestable emocionalmente, que no cuidaba bien de Alicia, que él había intentado ayudarla, pero ella no quería cambiar,
que lo de la casa había sido idea de Tatiana, que ella había querido poner la propiedad a nombre de él para demostrar su confianza, que él nunca le había pedido nada. Cada palabra era una mentira, pero yo mantuve mi rostro neutro. Asentía ocasionalmente. Le hacía preguntas suaves que lo animaban a seguir hablando. Entonces hice la pregunta clave. Le pregunté por qué había tenido que expulsar a Tatiana de la casa si todo había sido tan amigable. Rodrigo vaciló por un momento. Vi cómo sus ojos se movían calculando la respuesta. Finalmente dijo que Tatiana se había vuelto agresiva, que había amenazado con quitarle a Alicia, que él había actuado para proteger a su hija, que cualquier padre habría hecho lo mismo. Le pregunté si no había otra forma de resolver las cosas, si realmente había sido necesario dejarlas en la calle. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo con total frialdad que a veces hay que tomar decisiones difíciles, que Tatiana necesitaba aprender una lección, que había sido muy mimada por mí y necesitaba entender cómo funciona el mundo real, que unos días en la calle le harían bien, que después ella volvería más dócil y agradecida. Escuchar esas palabras salir de su boca me costó todo mi autocontrol para no explotar. Pero me contuve. Seguía sintiendo. Seguía actuando como si entendiera su punto de vista. Le pregunté sobre sus planes con la casa. Rodrigo se animó al hablar de esto. Me contó que había encontrado un comprador dispuesto a pagar $70,000, que con ese dinero se mudaría a otra ciudad con su madre, que comenzaría un negocio, que Tatiana y Alicia podían visitarlos si se portaban bien. Le pregunté qué pasaría con mi inversión, con los $45,000 que yo había pagado por esa casa. Se encogió de hombros con indiferencia. Me dijo que eso había sido un regalo de mi parte, que los regalos no se devuelven, que yo debía aceptar que las cosas habían cambiado. Entonces jugué mi carta más arriesgada. Le dije que entendía su posición, que tal vez podríamos llegar a un acuerdo, que si él me devolvía aunque sea una parte del dinero, yo convencería a Tatiana de retirar la denuncia, que podríamos resolver todo de forma privada sin involucrar más a los abogados. Los ojos de Rodrigo brillaron con avaricia. Preguntó cuánto estaba dispuesta a ofrecer. Le dije que tal vez $10,000 si él aceptaba firmar un documento donde renunciaba a cualquier derecho sobre Tatiana y Alicia. Rodrigo se rió. Me dijo que $10,000 era muy poco, que la casa valía mucho más ahora, que si yo realmente quería ayudar a mi hija debería ofrecerle al menos $20,000, que con esa cantidad él consideraría dejarlas en paz. Le pregunté por qué necesitaba ese dinero si ya tenía la casa. Y entonces cometió su error. Me dijo que la casa tenía una medida cautelar gracias a mi maldita abogada, que no podía venderla hasta que se resolviera el caso, que necesitaba dinero en efectivo ahora para sus planes, que si yo le daba esos $20,000, él firmaría lo que fuera necesario y desaparecería de nuestras vidas. Esa confesión era exactamente lo que necesitaba. Admitía que sabía de la medida cautelar. Admitía que quería vender la casa a pesar de eso. Admitía que estaba dispuesto a extorsionarme por dinero. Todo quedaba grabado en el dispositivo que llevaba en mi bolsillo. Mantuve la compostura. Le dije que necesitaba pensarlo, que $20,000 era mucho dinero para mí, que necesitaba unos días para conseguirlo. Rodrigo aceptó, pero me advirtió que no demorara mucho, que su paciencia tenía límites. Salí de ese café sintiéndome sucia. Había tenido que tragarme mi orgullo y mi rabia. Había tenido que fingir debilidad frente a un hombre que había destruido a mi hija. Pero lo había logrado. Tenía su confesión grabada. Tenía pruebas de su extorsión. Tenía exactamente lo que Estefania necesitaba para fortalecer nuestro caso. Fui directamente a su oficina y le entregué la grabación. Ella la escuchó completa con una sonrisa creciente en su rostro. Me dijo que esto cambiaba todo, que ahora teníamos evidencia directa de fraude, manipulación y extorsión, que Rodrigo había cavado su propia tumba. Los días siguientes a esa reunión fueron tensos. Rodrigo me llamó 2 veces preguntando si había conseguido el dinero. Yo le daba excusas. Le decía que estaba juntando los $20,000, pero que necesitaba más tiempo. Que una mujer de mi edad no tenía ese dinero guardado bajo el colchón. Que estaba vendiendo algunas cosas. Pidiendo préstamos.
Él se mostraba impaciente, pero todavía confiado. Creía que me tenía exactamente donde quería. No sabía que cada palabra de nuestra conversación anterior estaba siendo analizada por Estefania y preparada como evidencia. La audiencia preliminar finalmente llegó. Estefania me había preparado para lo que vendría. Me explicó que Rodrigo probablemente llevaría su propio abogado, que intentarían presentarnos como personas problemáticas que no aceptaban la realidad, que dirían que Tatiana había firmado voluntariamente todos los documentos, que no había habido fraude, sino simplemente un matrimonio que había terminado mal. Nuestra ventaja era que ellos no sabían lo de la grabación. No sabían que Rodrigo ya se había delatado completamente. Llegamos temprano al juzgado. Tatiana estaba nerviosa. Le temblaban las manos. Yo la sostuve con firmeza y le dije que todo estaría bien, que habíamos hecho nuestro trabajo, que ahora la justicia tenía que hacer el suyo. Alicia se había quedado con mi vecina porque no queríamos que la niña estuviera presente en ese ambiente. Entramos a la sala y vi a Rodrigo por primera vez desde nuestro encuentro en el café. Estaba sentado junto a un abogado de traje caro. Lourdes estaba con él, vestida elegantemente como si fuera a una fiesta y no a una audiencia judicial. Cuando Rodrigo me vio, me sonrió con suficiencia. Esa sonrisa me confirmó que todavía creía que tenía todo bajo control, que pensaba que esta audiencia sería solo un trámite antes de que yo le entregara el dinero y todo se resolviera a su favor. Lourdes ni siquiera nos miró. Mantenía la cabeza alta como si estuviera por encima de todo esto. Su arrogancia me dio fuerzas. Saber que pronto esa expresión cambiaría me llenaba de una satisfacción fría. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de rostro serio y mirada penetrante. Comenzó explicando el propósito de esta audiencia preliminar. Dijo que su trabajo era determinar si había suficientes elementos para proceder con un caso completo de fraude o si debía desestimar las acusaciones. El abogado de Rodrigo habló primero. Presentó su versión de los hechos exactamente como Estefania había predicho. Dijo que Tatiana había firmado voluntariamente la transferencia de propiedad, que había sido una decisión matrimonial consensuada, que ahora se arrepentía y estaba intentando usar el sistema legal para revertir sus propias decisiones. Presentó los documentos de transferencia con la firma de Tatiana. Todo parecía legal en papel. El abogado argumentó que no había evidencia de coacción, que Tatiana era una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones, que el hecho de que el matrimonio hubiera terminado mal no convertía una decisión voluntaria en fraude. Habló durante casi 20 minutos construyendo su caso. Rodrigo asentía satisfecho con cada argumento. Lourdes mantenía esa expresión de superioridad que me revolvía el estómago. Entonces fue el turno de Estefania. Se levantó con calma y comenzó presentando los documentos originales de compra. Demostró que yo había pagado la casa completamente con mi dinero, que había sido un regalo específico para Tatiana, que en ningún momento Rodrigo había contribuido económicamente a esa propiedad. Presentó los testimonios de los vecinos sobre el abuso psicológico, los registros médicos mostrando lesiones de Tatiana, los mensajes de texto donde Rodrigo la amenazaba y controlaba. Cada pieza de evidencia iba construyendo un patrón claro de manipulación. El abogado de Rodrigo intentó objetar varios puntos. Dijo que los testimonios de vecinos eran chismes sin fundamento, que las lesiones podían tener cualquier origen, que los mensajes de texto estaban sacados de contexto. Pero Estefania mantenía su compostura. Respondía cada objeción con argumentos sólidos. El juez escuchaba atentamente tomando notas. Su expresión era imposible de leer, pero yo podía sentir que estaba prestando atención a cada detalle. Entonces Estefania jugó su carta decisiva. Le dijo al juez que tenía una evidencia adicional que era crucial para el caso. Pidió permiso para reproducir una grabación de audio. El abogado de Rodrigo se levantó inmediatamente objetando. Dijo que no habían sido notificados de ninguna grabación, que esto era una emboscada. Estefania explicó que la grabación había sido obtenida legalmente, que era una conversación entre dos personas donde una de ellas, yo, había consentido en grabarla, que bajo la ley esto era completamente admisible como evidencia. El juez deliberó por un momento y luego permitió que se reprodujera la grabación. Estefania conectó el dispositivo a las bocinas de la sala.
De repente la voz de Rodrigo llenó el espacio. Se escuchaba clara cada palabra de nuestra conversación en el café. Su admisión de que había expulsado a Tatiana para darle una lección. Su confesión de que quería vender la casa a pesar de la medida cautelar. Su intento de extorsionarme por $20,000 a cambio de firmar documentos. Todo quedaba expuesto sin posibilidad de negación. Vi cómo el rostro de Rodrigo cambiaba de color. Primero rojo de furia. Luego pálido de pánico. Su abogado lo miraba con incredulidad. Lourdes dejó caer su máscara de superioridad y se veía genuinamente asustada. La grabación continuó reproduciendo cada detalle incriminatorio. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Todos habían escuchado directamente de la boca de Rodrigo sus verdaderas intenciones. No había forma de negar lo que sus propias palabras revelaban. El juez miró a Rodrigo con expresión severa. Le preguntó si tenía algo que decir respecto a la grabación. Rodrigo intentó hablar, pero las palabras salían entrecortadas. Dijo que yo lo había engañado, que lo había hecho caer en una trampa, que esa conversación había sido sacada de contexto. Pero sus argumentos sonaban desesperados y vacíos. El juez lo interrumpió y le dijo que tendría oportunidad de defenderse en el juicio formal, que por ahora lo que importaba era determinar si había mérito para proceder. Estefania entonces presentó su solicitud formal. Pidió que se procediera con el caso completo de fraude. Pidió que se mantuviera la medida cautelar sobre la casa impidiendo cualquier venta. Pidió que se ordenara a Rodrigo devolver la propiedad inmediatamente a nombre de Tatiana mientras se resolvía el caso. Y pidió que se iniciara una investigación por extorsión basada en la grabación donde él intentaba obtener dinero de mí a cambio de firmar documentos. Cada solicitud caía como un martillo sobre Rodrigo. El abogado de Rodrigo intentó objetar débilmente. Argumentó que su cliente merecía el beneficio de la duda, que una conversación grabada sin su conocimiento no debía tener tanto peso. Pero el juez no parecía convencido. Tomó un receso de 15 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Tatiana apretaba mi mano con tanta fuerza que me dolía. Pero no me importaba. Solo podía pensar en lo que el juez decidiría. Cuando regresó, su rostro seguía serio, pero había algo en sus ojos que me dio esperanza. Comenzó su pronunciamiento explicando que había revisado cuidadosamente toda la evidencia. Que era claro que existía un patrón de abuso psicológico documentado por múltiples fuentes. Que los testimonios de vecinos coincidían en señalar comportamiento controlador. Que los registros médicos y mensajes de texto apoyaban la versión de Tatiana. Y que la grabación demostraba sin lugar a dudas que Rodrigo había actuado con intenciones fraudulentas y extorsivas. Declaró que había suficiente mérito para proceder con un caso completo. Ordenó que la medida cautelar sobre la casa se mantuviera indefinidamente hasta resolución final. Ordenó que Rodrigo no podía acercarse a Tatiana ni a Alicia bajo amenaza de arresto. Y lo más importante, ordenó que se iniciara una transferencia provisional de la propiedad de vuelta a nombre de Tatiana mientras el caso se resolvía completamente. Dijo que la evidencia era tan contundente que no veía razón para mantener la propiedad bajo el nombre de alguien que claramente la había obtenido mediante fraude. Rodrigo explotó. Se levantó gritando que esto era injusto, que yo había conspirado contra él, que su abogado era incompetente. El juez golpeó su mazo ordenándole silencio. Le advirtió que si continuaba con esa actitud lo encontraría en desacato. Lourdes intentó calmarlo, pero él la apartó con brusquedad. Su verdadera naturaleza violenta estaba saliendo a la luz delante de todos. Los oficiales de la corte se acercaron listos para intervenir si era necesario. Finalmente su abogado logró sentarlo de nuevo, pero podía verse que Rodrigo estaba completamente descontrolado. Salimos de esa sala con una victoria parcial pero significativa. Estefania nos explicó que esto no terminaba aquí, que todavía habría un juicio formal donde se determinaría la culpabilidad definitiva de Rodrigo, que él podría enfrentar cargos criminales por fraude y extorsión, que el proceso tomaría meses. Pero lo importante era que habíamos ganado la batalla crucial. La casa volvería a estar a nombre de Tatiana. Rodrigo no podría venderla. Y tendría que mantenerse alejado de nosotras. Tatiana lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de alivio. Me abrazó fuerte y me agradeció una y otra vez. Le dije que no tenía que agradecer nada.
que era mi deber como madre protegerla, que nunca la dejaría sola. Salimos del juzgado con la cabeza en alto. Atrás quedaban Rodrigo y Lourdes, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La justicia todavía no estaba completa, pero estábamos en el camino correcto. Y yo no pararía hasta ver todo resuelto definitivamente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. La orden judicial se ejecutó y la casa fue transferida de vuelta a nombre de Tatiana. Estefania se encargó de todos los trámites legales, mientras nosotras nos enfocábamos en sanar las heridas que Rodrigo y Lourdes habían dejado. El juicio formal estaba programado para 6 meses después, pero con la evidencia que teníamos, Estefania nos aseguró que teníamos una probabilidad muy alta de ganar completamente. Tatiana y Alicia se mudaron de vuelta a la casa. Fue un momento agridulce. Por un lado era el hogar que yo había comprado para ellas con tanto esfuerzo. Por otro lado estaba lleno de recuerdos dolorosos. Decidimos hacer algunos cambios. Pintamos las paredes de colores más alegres. Reorganizamos los muebles. Compramos cortinas nuevas. Queríamos transformar ese espacio que había sido una prisión en un verdadero hogar donde pudieran comenzar de nuevo. Yo las visitaba todos los días ayudando con lo que podía. Rodrigo intentó contactar a Tatiana varias veces violando la orden de restricción. Llamaba desde números desconocidos. Enviaba mensajes a través de conocidos mutuos. Incluso apareció una vez afuera de la casa. Los vecinos lo vieron y llamaron a la policía inmediatamente. Fue arrestado por violar la orden judicial y pasó 3 días detenido. Esa experiencia finalmente pareció hacer que entendiera que no podía seguir acosándonos impunemente. Después de eso, las llamadas y las apariciones cesaron. Lourdes también intentó hacer contacto. Le escribió una carta a Tatiana intentando justificar sus acciones. Decía que solo había estado protegiendo a su hijo, que había sido influenciada por Rodrigo, que realmente apreciaba a Tatiana y a Alicia. Cada palabra de esa carta era una mentira transparente. Tatiana la leyó una vez y la rompió. No tenía interés en escuchar excusas de alguien que la había tratado como basura durante años. Esa mujer había perdido el derecho de ser llamada abuela de Alicia el día que se rió de su sufrimiento. El juicio formal fue menos dramático de lo que esperaba. Con toda la evidencia que habíamos reunido, el caso era prácticamente indefendible. El abogado de Rodrigo intentó negociar un acuerdo antes de ir a juicio. Propuso que Rodrigo renunciaría a cualquier reclamo sobre la casa y aceptaría la orden de restricción permanente a cambio de que retiráramos los cargos de fraude y extorsión. Estefania nos consultó sobre esta oferta. Tatiana quería aceptar. Estaba cansada de pelear. Solo quería paz. Pero yo tenía una opinión diferente. Le dije a Tatiana que aceptar ese acuerdo significaba que Rodrigo no enfrentaría consecuencias reales. Que podría hacer lo mismo con otra mujer en el futuro. Que hombres como él necesitan aprender que sus acciones tienen precio. Que no se trataba solo de nosotras, sino de sentar un precedente. Tatiana lo pensó durante días. Finalmente decidió que yo tenía razón. Rechazamos el acuerdo y procedimos con el juicio completo. El juicio duró 3 días. Fueron 3 días de testimonios, evidencias y argumentos. Tatiana tuvo que subir al estrado y contar toda su historia frente a extraños. Fue doloroso verla revivir cada momento de abuso. Pero lo hizo con una valentía que no sabía que tenía. Habló con voz clara sobre cómo había sido manipulada, cómo había sido aislada, cómo había sido despojada de su dignidad y su propiedad. Su testimonio fue desgarrador pero también poderoso. Yo también testifiqué. Expliqué cómo había trabajado durante años para comprar esa casa, cómo la había puesto a nombre de mi hija para protegerla, cómo Rodrigo había destruido ese regalo usando mentiras y manipulación. Conté sobre nuestra reunión en el café y cómo él había admitido todo sin remordimiento. La grabación fue reproducida nuevamente en la corte. Cada vez que la escuchaba sentía la misma indignación. Pero también sentía satisfacción sabiendo que esas palabras lo estaban condenando. Los vecinos testificaron sobre lo que habían visto y escuchado. La señora que había presenciado los gritos. El vecino que había visto el maltrato público. La muchacha a quien Tatiana había pedido ayuda. Cada testimonio agregaba otra capa de evidencia. Construían una imagen completa de un patrón de abuso sistemático.
El abogado de Rodrigo intentó desacreditar a cada testigo, pero no pudo. Eran demasiados. Sus historias coincidían demasiado bien. Rodrigo finalmente subió al estrado en su propia defensa. Fue un error. Estefania lo interrogó con precisión quirúrgica. Le hizo preguntas específicas sobre fechas, eventos, conversaciones. Rodrigo se contradijo múltiples veces. Se puso nervioso. Su versión de los hechos se desmoronó bajo el peso de la evidencia. En un momento de frustración incluso levantó la voz hacia Estefania. El juez tuvo que llamarle la atención. Ese arrebato solo demostró ante todos el temperamento violento que nosotras habíamos denunciado. El veredicto fue unánime y contundente. Rodrigo fue declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y extorsión. Fue sentenciado a 3 años de prisión. También se le ordenó pagar una multa de $30,000 como compensación por daños y perjuicios. La propiedad de la casa quedó permanentemente establecida a nombre de Tatiana sin ninguna posibilidad de apelación. La orden de restricción se hizo permanente. Rodrigo no podría acercarse a Tatiana ni a Alicia nunca más. No podría contactarlas de ninguna forma. Lourdes no enfrentó cargos criminales porque no pudimos probar que había participado directamente en el fraude. Pero su vida también cambió. Sin Rodrigo y sin la casa que habían planeado vender, se vio forzada a buscar otro lugar donde vivir. Escuché por los vecinos que se había mudado a otra ciudad con un familiar, que hablaba mal de nosotras diciendo que habíamos destruido a su hijo. Pero sus palabras ya no tenían poder. Su veneno ya no nos alcanzaba. Después del juicio, la vida gradualmente regresó a algo parecido a la normalidad. Tatiana comenzó terapia para procesar todo el trauma que había vivido. La psicóloga le diagnosticó síndrome de estrés postraumático causado por abuso doméstico prolongado. El camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora tenía el espacio seguro para sanar. Alicia también recibió ayuda. Era pequeña, pero había absorbido mucho del ambiente tóxico en que había vivido. Necesitaba aprender que no todos los hogares son lugares de miedo. Yo volví a mi rutina de costura, pero con un propósito renovado. Parte del dinero de la multa que Rodrigo tuvo que pagar lo usamos para establecer un pequeño fondo de emergencia para Tatiana. Quería que nunca más se sintiera económicamente atrapada. También ayudé a Tatiana a conseguir un trabajo desde casa haciendo diseño gráfico. Había estudiado eso antes de casarse, pero lo había abandonado. Ahora retomaba sus habilidades y lentamente reconstruía su independencia. Un año después del juicio, Tatiana organizó una pequeña celebración en la casa. Invitó a los vecinos que habían testificado a nuestro favor. A Estefania, quien se había convertido en una amiga cercana. Y por supuesto yo estaba ahí. Preparamos comida, pusimos música suave y simplemente disfrutamos estar juntas. Alicia corría por el patio riendo. Era la primera vez que la veía realmente feliz. Sin miedo en sus ojos. Sin tensión en sus hombros. Solo una niña siendo niña. Esa tarde Tatiana me llevó aparte. Me tomó las manos y me miró a los ojos. Me dijo que nunca podría agradecerme suficiente por no haberme rendido. Por haber luchado cuando ella ya no tenía fuerzas. Por haber sido su voz cuando la suya había sido silenciada. Por haberle demostrado que el amor de una madre no tiene límites. Yo le apreté las manos y le dije que no había hecho nada extraordinario. Que cualquier madre haría lo mismo por su hija. Que eso es lo que significa familia. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Muchas madres hubieran mirado hacia otro lado. Muchas hubieran aceptado las excusas. Muchas hubieran elegido la paz sobre la justicia. Yo había elegido pelear porque no podía vivir conmigo misma si no lo hacía. Porque cada mujer que sufre abuso merece tener a alguien que la defienda. Porque mi hija merecía recuperar su vida. Y porque los abusadores necesitan aprender que no pueden destruir personas sin consecuencias. Hoy, 2 años después de encontrar a Tatiana pidiendo comida en la calle, miro hacia atrás y veo cuánto hemos recorrido. La casa que compré con mi sudor sigue siendo de mi hija. Alicia crece en un ambiente de paz y seguridad. Tatiana ha recuperado su sonrisa, aunque todavía tiene días difíciles. Y yo he aprendido que nunca es tarde para defender lo que es justo. Que una mujer de 68 años puede ser tan fuerte como cualquiera cuando protege a los suyos. Rodrigo cumple su sentencia en prisión. A veces me pregunto si habrá aprendido algo.
Si comprenderá el daño que causó. Probablemente no. Hombres como él rara vez cambian. Pero al menos no puede hacerle daño a nadie más por ahora. Y cuando salga, tendrá un historial criminal que le seguirá toda la vida. Esa será su cruz que cargar. En cuanto a mí, sigo cosiendo. Sigo viviendo mi vida tranquila. Pero ahora sé que cuando la vida exige valentía, la tengo. Que cuando mi familia necesita protección, puedo darla. Que el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. Y que nunca, jamás, me quedaré de brazos cruzados mientras alguien lastima a los míos. Esa es la lección que aprendí. Y esa es la lección que le enseñé a Rodrigo. Una lección que nunca olvidará.